¿Quién hace que el viento sople? Nadie. Es la fuerza de la naturaleza en acción. ¿Quién hace que los planetas giren en esa órbita? ¿Quién los empuja? No hay nadie empujándolos. Es la fuerza de la naturaleza en acción. ¿Quién hace que crezca una planta de tomate? Nadie. Es la fuerza de la naturaleza en acción. ¿Y quién hace que la planta de tomates dé un tomate? Fabrique un tomate. Nadie. Es la fuerza de la naturaleza en acción. ¿Y quién hace que yo hable? Ah, no, eso soy yo. Yo estoy aparte de la fuerza de la naturaleza en acción. Yo estoy aparte del universo, o también llamado vida. Aparte, estoy separado y yo estoy en control de mis acciones. No es la fuerza de la naturaleza en acción, soy yo. Eso es el ego, ¿sí? Creer que dentro mío hay alguien que es el hacedor de mis acciones, tomando decisiones y está en control de este cuerpo, que este cuerpo está controlado por mí. Entonces, tengo libre albedrío. Puedo hacer lo que quiero, tengo libertad. Una amiga mía en Barcelona me decía, Mariano, yo soy libre. Yo soy libre. Vos decís que no tenemos libertad los humanos, pero yo soy libre. ¿Sí? Le digo, sí, me dice, yo hago lo que quiero, trabajo de lo que quiero, estudio lo que quiero, mi marido también, mi hija ahora está en la escuela que es obligatoria, pero después va a hacer lo que quiere, somos libres. Ajá. ¿Y qué es lo que más querés en tu vida? Y me dice, lo que más quiero es ser feliz. Uh-huh. ¿Y estás siendo feliz? No. ¿Y si sos libre? ¿Por qué no podés ser feliz? Que yo existo como algo separado del universo y que yo tengo libre albedrío es una sensación, es una creencia. Todo en realidad sucede por sí solo, incluyendo esta sensación de que yo existo como algo separado. Cuando uno se da cuenta, o sea, cuando uno toma conciencia, no cuando uno piensa o cree, cuando uno se da cuenta por sí mismo de que en realidad el todo es uno solo, uno sin dos, es un uno, una unidad, una sola cosa, y que uno es parte de ese todo, y que todo está aconteciendo automáticamente, se empieza a disolver esa sensación de que en el pasado las cosas podrían haber sido diferentes. Y uno se da cuenta que las cosas no pudieron ser de otra manera, y eso hace que la frustración se vaya, la culpa se vaya, y con el futuro pasa algo parecido. Se disuelve el miedo porque uno se da cuenta de que las cosas que van a suceder independientemente de mis deseos, y que las cosas que no van a suceder, no van a suceder, por más que me esfuerce y me vuelva loco. Y que lo que sucede, sucede por sí mismo y no hay nadie haciéndolo suceder. Es la fuerza de la naturaleza en acción, la fuerza de la vida. Los que creen en Dios le llaman Dios, los que no creen en Dios le llaman la vida, el universo, el tiempo, la naturaleza, el destino. En realidad el nombre es lo de menos. La cuestión es darse cuenta de esto. No creerlo, porque alguien lo diga, no aceptarlo, no suponerlo, sino verlo, vivirlo. Vivirlo. Entonces, no es que uno se sienta ahora unido al resto del universo, que uno se sienta unido a la vida, a la naturaleza. Porque si hay unión, hay dos. Y aquí no hay dos, hay uno solo. Un solo universo o naturaleza que aparentemente contiene distintas partes, pero es una sola cosa. Las partes son el todo, no están separadas.
Es como un jarrón que se cae al piso y se rompe. Y uno levanta 2 pedazos y se mira, yo miro mi pedazo y miro tu pedazo. Y digo, no son iguales, pero hay algo, ¿no? Hay algo acá que va mucho más allá del nombre y de la forma. Cuando uno se sienta y medita, uno deja de hacer cualquier cosa, uno se queda quieto, completamente quieto, sin reaccionar a nada, solo observando, solo obteniendo información, no generando nada, no haciendo nada, ni deshaciendo nada, ni siquiera haciendo ni deshaciendo pensamientos, ni de nada, completamente quieto, deja todo como está, percibiendo nada más. Y uno se da cuenta, uno percibe que la respiración sigue aconteciendo por sí misma, que mis ojos, mis oídos siguen funcionando, el resto de mis sentidos igual, siguen funcionando por sí mismos, sin mi intervención. Incluso mi cabeza sigue pensando sin mi intervención. Entonces, ¿quién soy yo ahora que no soy el que está pensando? Que no soy el que está haciendo. Porque todo sigue. Y yo estoy observando todo. Todo ese movimiento. Incluso el movimiento del tiempo. Ego significa falso yo. Si yo vivo en el ego, si yo creo y no cuestiono, creo ciegamente que yo soy yo, Mariano Gringaus, separado de la vida, de la naturaleza, que yo tomo mis decisiones y que yo hago, que yo soy el hacedor de mis acciones, eso tiene un costo altísimo. Se llama sufrimiento. Se llama miedo, se llama preocupación, se llama culpa, frustración, vergüenza, celos, envidia, bueno, diferentes formas de miedo. Y hay un montón de emociones, ¿no? Aversión, tristeza. Tristeza me refiero a la pena, al dolor, a esa pesadez, a esa soledad, a ese sentimiento de abandono, a ese sentimiento de insatisfacción, esa sensación de que tenemos un agujero dentro que es imposible de llenar. Mi amigo Pablo Martín Rizo me dijo un día, ese agujero que es imposible de llenar es también una puerta. La cuestión y el problema es que nosotros huimos de ese agujero y lo queremos llenar. Habría que meterse por ese agujero a ver qué hay del otro lado. Si uno no cuestiona nada y si uno cree todo, uno sigue en el sueño, en el mundo de los nombres y de las formas, de las creencias y de las opiniones, de las ideologías, de las religiones, de las categorías, de los niveles, las comparaciones. Si uno se anima a dejar y abandonar toda ideología, opinión, religión, todo sistema de creencias, las cosas se vuelven bastante más simples. Y uno se da cuenta que las cosas son bastante más simples de lo que parecen. Y en la simpleza hay mucha belleza, y hay mucha facilidad, hay mucha ligereza, liviandad. Las cosas dejan de pesar, de ser tan pesadas, se sostienen solas. Van solas, van en automático. Sin que yo tenga que andar empujando las cosas, esforzándome para lograrlo. Y ese esfuerzo que tengo que hacer por cargar con mi cruz, que soy yo, el pobrecito yo, y mi triste historia. No crean lo que digo. Yo diría que no creamos nada de lo que nos dicen. Tampoco que lo aceptemos ciegamente. Simplemente que lo veamos, que lo observemos, que lo pongamos a prueba y que si vemos que es un hecho, bueno, genial. Y si vemos que es solo una opinión, una falsedad, que lo dejemos pasar, no pasa nada. Se aprende por la experiencia directa.
Yo solo aprendo por mi propia experiencia, no puedo aprender por la experiencia de mi padre o de un profeta. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentarles hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle al like. Les pido que si ya le dieron al like, que se suscriban a mi canal apretando este botoncito rojo de aquí debajo. Eso es una gran ayuda para este canal. Y que comenten y que compartan este vídeo en las redes sociales. Bueno, les deseo que estén muy bien. Un saludo.